Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a En Plenitud, un podcast donde estoy teniendo invitados especiales muy cercanos a mí para que conversemos alrededor de su triángulo de la plenitud, para que nos cuenten qué significa para ellos su sentido, significado y propósito, qué significa gestionar su felicidad y su bienestar y qué significa gestionar su paz interior. El invitado de hoy es un invitado muy especial para mí. Tengo conocimiento de él desde el año 2013 aproximadamente, cuando en esa época en la que yo me encontraba con alta insatisfacción, baja motivación y poco compromiso, estaba buscando sobre Borja Vilaseca. Me di cuenta que Borja Vilaseca había estado en Medellín y buscando sobre este encuentro en Medellín encontré una entrevista y me impactó más quien lo estaba entrevistando que el propio Borja Vilaseca. Y resulta que el entrevistador es el invitado de hoy, William Fernando Sánchez. Años después tuve la oportunidad de conocerlo. Una persona cercana me lo presenta, le cuento en un minuto a qué me estaba dedicando. Y luego, en un congreso de felicidad organizacional, volvemos y nos encontramos y solamente con reconocernos, Willy me dice lo siguiente: no necesito conocer tus títulos para saber quién eres. En el futuro vamos a trabajar y vamos a tener proyectos juntos. Y sí, ha sucedido. Desde entonces hemos tenido colaboraciones, hemos estado acompañándonos en diferentes proyectos y hemos estado trabajando en el último año muy fuerte con líderes de talento humano alrededor de la gestión del bien ser y el bienestar. Willy, gracias a todo lo que hemos vivido, no solamente se ha convertido en un mentor, en un guía, se ha convertido en un gran amigo. Willy, bienvenido. Muchas gracias por aceptar mi invitación a En Plenitud. Uy, qué placer estar aquí en el episodio número 1 de esta iniciativa. Me gusta mucho, Juli, y me acabas de conectar con algo muy potente en la presentación que ha sido muy generosa, y es, recuerdo esa entrevista y recuerdo que yo llegué a Borja Vilaseca por uno de sus libros, que lo recomiendo ampliamente. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Así que el día que yo me di el permiso de habitar esa pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo?, abrí una puerta y se abrió un camino, y en ese camino resultaste tú. ¿Ves lo que sucede cuando uno se atreve a pensar qué haría si no tuviera miedo? Gracias por la invitación y aquí estoy en plenitud. Gracias, Willy. Sí, y justo fue esa pregunta la que me empezó a llevar a tomar las decisiones que tomé, porque luego de ese año, me acuerdo incluso tal vez estar sentado en el computador de la oficina viendo el video y un año más tarde ya no estaba ahí. Ya había tomado la decisión de renunciar porque me cuestioné qué haría si no tuviera miedo. Willy, primera pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra plenitud? ¿Qué es para ti plenitud? Yo la asocio 100% a una dimensión de nuestro ser integral, que es el alma. Yo concibo la plenitud y está ubicada en el alma. Lo primero que se me viene es: el éxito puede ser de la mente, pero la plenitud es del alma. Y yo conozco personas exitosas que no experimentan plenitud. Te lo pongo así: tienen un éxito extraordinario en todas las áreas de su vida, pero llega un momento en donde dicen: no me explico por qué tengo este vacío. Hay un vacío dentro de mí, hay una insatisfacción, hay una sensación de que me falta algo, y nada de lo que tengo o he conseguido logra llenar esta sensación. Claro, es un asunto del alma. Plenitud, para mí, querido Juli, está asociado al alma, que es la conciencia espiritual nuestra, en la que están contenidas todas nuestras dimensiones. Tremendo, tremendo. Me hiciste acordar una conversación con un amigo donde me decía: Juli, haz de cuenta que te ganas la lotería. ¿Cuál es su primera reacción? Felicidad. Sí, sí. Listo. Me decía: listo, yo me gané la lotería, pero tengo un problema. Para disfrutar de ese premio mayor, tengo que estar lejos de mi familia. Y ahí había mucha infelicidad por medio. Sí. Se había ganado su lotería material, Ajá. ¿cierto? Alrededor de su trabajo, todo lo que él hace, un gran contrato. Se ganó la lotería. Perfecto. Pero tiene que recibir o entregar esa lotería por fuera, lejos de su familia. Y eso le ha significado mucha infelicidad. Willy, esta conversación de plenitud surge a partir de un planteamiento, algo que desde mi experiencia de vida he venido como encajando las fichas. Y he propuesto una idea alrededor de lo que significa vivir en plenitud. Y tiene tres elementos: es una pirámide o un triángulo.
tiene el elemento de sentido y significado, y si se quiere o si se tiene propósito, tiene el elemento felicidad / bienestar, Sí. y tiene el elemento paz interior. Okay. Son 3 elementos de la plenitud, para vivir en plenitud. Yo quisiera preguntarte primero por el primer elemento. ¿Crees que tienes un propósito? ¿Te consideras una persona con sentido y significado y que tienes un propósito? Muy bien. Me gusta este ejercicio porque imagino a las personas que están escuchando tu podcast e imagino que ellos también están asumiendo las preguntas que le haces al invitado. Por tanto, para esa primera pregunta, te voy a decir que supe que tenía un propósito y que estaba representando un propósito a través de un autor, y es el señor John Maxwell. Y él tiene un libro titulado El poder de ser significativo. Muchos de nosotros y todos los que escuchan este episodio, incluso yo mismo y tú, inconscientemente, al seguir nuestra intuición, la voz del corazón, podríamos estar viviéndolo, dando pinceladas de propósito, pero no teniéndolo consciente. Cuando abordas a John Maxwell en El poder de ser significativo, él insiste en declara tu porqué. Cuando yo pude establecer mi porqué, por qué me levanto, por qué hago lo que hago, por qué continúo por esta ruta, por qué esta versión de mí y ninguna otra, que le da sentido, que le da significado a mi vida. ¿Soy un hombre significativo? ¿Significo algo para alguien? ¿Qué significa mi nombre? ¿Qué significa mi profesión? Y sentido, ¿hacia dónde me conduzco? ¿Cuál es mi destino? Lo averigüé ahí. Entonces te respondo diciéndote que logré decantar mi propósito cuando lo convertí en un porqué. Y John nos dice, hagan una declaración. Al final en el ejercicio lo va conduciendo a uno hacia unos verbos. Mi verbo es inspirar, mi verbo es crear, y yo tengo una concepción de riqueza que luego podemos hablar de ello, pero se puede resumir en esto: crear riqueza inspirando a la humanidad. Ese es mi porqué. Esa es como una expresión de lo que le da sentido y de lo que le da significado a mi trabajo. Crear riqueza inspirando a la humanidad. Habría que preguntarse qué es riqueza para Willy. Eso es otra cosa. Y me respondiste anticipadamente la siguiente pregunta, listo. Entonces, la conciencia de sí, tengo un propósito, sí, cuento con un sentido y significado. Me gusta eso de hacia dónde me dirijo, como una representación del sentido, ¿cierto? Y la pregunta era, ¿cuál era tu declaración de propósito? Resulta que nos encontramos con personas que dicen, sí, claro, yo tengo un propósito. Todos tenemos un propósito, perfecto, es una conciencia importante. Pero cuando le preguntamos, ¿cuál es tu propósito? Ahí ya hay duda y ahí no hay claridad. Así es. Y el tener definido, y siempre hago la invitación, el tener definido nuestro propósito es algo que fortalece ese sentido, esa dirección. Es la brújula. Así es. Yo con una declaración puedo saber dónde debo estar, dónde no debo estar, porque la declaración me lo recuerda, me dice la dirección. Claro, y lo haces muy bien. Mientras me conduces en la entrevista, haces el movimiento con tu brazo. Me recuerda la declaración, la dirección, mi norte, mi destino. Y cuando yo tengo claro hacia dónde me dirijo, también tengo claras algunas de mis decisiones. Al menos, no dónde estar, con quién no estar, qué no hacer. Yo creo que ese es el beneficio del propósito, que en una frase maravillosa de Luis Gabriel Cervantes, un colega nuestro, dice: el propósito no es algo que debes hacer, es alguien en quien debes convertirte. Okay. Y ese alguien en quien debo convertirme implícitamente responde a esto: sé quién soy y también lo que no soy, y por eso me respeto. Sé en dónde no soy valioso, sé en dónde no estar, con quién no estar, en qué escenarios, en qué líneas de maestría no estar, y soy leal a mi ruta, a mi sentido, a mi norte. Y eso lo da la declaración del propósito, sentido y significado. Y es muy teso porque me conectas con algo que normalmente no lo había visto desde esa perspectiva, Willy, y es: propósito significa renuncia. Sí, totalmente. Y me acuerdo, me hiciste acordar cuando dije, sí, este es mi propósito, y en esa decisión decidí renunciar al ejercicio de mis profesiones. Fue ahí cuando, en claridad de propósito, dije, no puedo ser abogado. Claro. No genero valor como abogado, Así no voy a ser responsable porque no me voy a estar actualizando, porque no me interesa, porque no le voy a gastar horas de vuelo a ser abogado, porque me quiero dedicar a mi propósito. Entonces, el propósito tiene una alta carga de renuncias. Así es, es de Peter Drucker, Uli, la famosa declaración que él hizo y que usamos en nuestros entrenamientos.
Tan importante como decidir qué hacer es decidir qué dejar de hacer. Nadie puede hacer algo nuevo, traducción para tu podcast, nadie puede vivir su propósito sin abandonarlo de ayer. Elecciones y renuncias, tiene que ver con el propósito. Genial, genial. Empezamos muy bien, Willy. Siguiente elemento Dale. para vivir en plenitud. Felicidad-bienestar, ¿cierto? ¿Qué es para ti la felicidad, Willy? Ok, yo estoy verdaderamente comprometido con una neuroasociación. Cuando tú me invitas a pensar en felicidad, o cualquier persona me propone la conversación felicidad, inmediatamente la ubico en una escala de un científico y es autor, que es el Dr. David R. Hawkins, que escribió Power versus Force, y la gratitud calibrada en ciclos por segundo en 600 Hz está asociada a la felicidad. De hecho, las investigaciones de psicología positiva y las investigaciones sociales de la Universidad de Harvard demostraron que la gente que experimenta ese estado de felicidad es gente que está directamente asociada con una conciencia de gratitud. Para mí, la gratitud, el apreciar y el valorar son generadores de bienestar y en consecuencia son formas de expresar felicidad. Felicidad para mí es vinculado a gratitud. ¿Cuán agradecido me encuentro en este momento? ¿Qué tanto aprecio lo que tengo? ¿Y cuánto valoro lo que estoy siendo o lo que estoy viviendo? Y entonces eso tiene un efecto químico y hay endorfinas, sustancias como serotonina, dopamina, circulando por mi sangre y me siento bien, un bienestar y soy bien y estoy feliz, vinculado a la gratitud. Me encanta recibir esto, escucharte, dándome esta traducción para ti de felicidad y constatarlo, recordarte siempre que nos sentamos alrededor de una mesa, sea un desayuno, sea un almuerzo, sea una comida, y siempre tu expresión de gratitud por el alimento. Gracias, 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 gracias. Y luego procedes a devorarte el plato que tienes al frente, pero veo que este ejercicio, sencillo tal vez a la vista de cualquiera, pero es un ejercicio que puedo entonces interpretarlo de si sucede con un plato, sucede con todo. Sí, con todo, Juli, con todo. Y especialmente creo que la felicidad y la gestión de ella, felicidad y del bienestar, también tiene que ver con tener un observador muy consciente con respecto a estas dos cosas que tienen que ver con la realidad. Y una es las circunstancias y otra son las condiciones. En esa arista de tu triángulo de plenitud, de la matriz de plenitud, quisiera que quienes nos escuchan en este capítulo, y de nuevo te agradezco mucho, tengan la distinción en que una cosa son las circunstancias y otra son las condiciones. Las circunstancias son eventos, sucesos que suceden fuera de mí, de las cuales no tengo control. El clima es una circunstancia, la economía es una circunstancia, el precio del dólar es una circunstancia, los efectos políticos son una circunstancia. Sucesos, eventos que suceden fuera de mí y escapan a mi control, pero las condiciones es todo aquello que sucede dentro de mí y está bajo mi control. Cuando yo me concentro más en la condición y estar en la mejor condición posible para hacer frente a cualquier circunstancia, yo te lo digo, ahí hay génesis de felicidad. La gente feliz que conozco, la gente satisfecha que conozco, se concentró en las condiciones porque recuperan su poder personal y asumen su responsabilidad. No la sueltan, no la delegan, no depende de otros. Entonces, frente a cualquier circunstancia, siempre te preguntas en qué condición elijo encontrarme y eso me pone en una posición de bienestar, de felicidad. Ahí lo tienes. Tremendo. Tú sabes que yo soy de la línea de la psicología positiva, Sí, ¿cierto? Sí. Eres hijo no reconocido del señor Seligman. ¿Cómo va esa denuncia de bienestar familiar? El señor Seligman se ha negado a pagar su cuota alimentaria, pero seguimos insistiendo. Willy, y desde ahí he adoptado y coincido mucho con creencias profundas que he tenido alrededor de yo soy el arquitecto de mi vida, ¿cierto? Y la psicología positiva, conocida como ciencia de la felicidad y teoría del bienestar, y con todos sus estudios logró resolver la pregunta ¿qué determina nuestra felicidad?
Okay. Entonces encontró que hay un elemento genético, un elemento de las circunstancias de la vida y un elemento de las actividades intencionales. Bueno. Las circunstancias de la vida solamente nos dan o nos quitan un 10% de nuestra felicidad. Qué bien. La genética aporta en la felicidad un 50%. Y si no es tan favorable, si no fuimos muy de buenas genéticamente, eso se puede mejorar por implementación de pequeños hábitos que logra la gestión de la epigenética, mejorar nuestra genética, llamémoslo así, y las neuronas espejo. Sí. Y finalmente en un 40% están las actividades intencionales. Muy bien. Si lo genético, y supongamos que todos somos de malas, tenemos algo en nuestra genética que no nos favorece mucho para ser felices, lo puedo mejorar con la implementación de pequeños hábitos, más el ejercicio de actividades intencionales. Entonces yo interpreto esto que somos en un 90% responsables, arquitectos de nuestra felicidad, que tiene que ver con las condiciones que nos mencionabas hace un momento. Todo esto para preguntarte, ¿qué haces tú como actividades intencionales para gestionar tu felicidad, para ser arquitecto de tu felicidad? Sí. Ya que dices arquitectura, lo voy a asociar a escultura, esculpir, y viene a mi imagen esa, creo que sí, están como post, y es un hombre que se está esculpiendo a él mismo y sale de un gran bloque de piedra y está saliendo el humano, pero él mismo se está esculpiendo. Entonces, una actividad intencional asociada a mi felicidad como estado y a mi bienestar es, y se resume en esta declaración, la primer victoria es en tu cuerpo. Cuando más feliz me siento, Julián, es cuando me alimento mejor. Cuando más feliz me siento es cuando me muevo, hago mi rutina de calistenia, de movimiento consciente, hago mi rutina de deporte. Y cuando más feliz me siento en los hábitos de cuerpo es cuando, por ejemplo, paro, me detengo y descanso bien. Dormir bien genera bienestar. Así que esa es mi primera actividad intencional y coincide con una propuesta de Robin Sharma en el club de las 5 a.m. en su propuesta en esa hora de 5 a 6 de la mañana, dividida en segmentos de 20, 20 y 20. Yo creo que ahí están mis actividades intencionales. Siendo la primera, ejercítese, actívese físicamente, experimente el placer, la fuerza, la vida de su cuerpo. 20 minutos para tener una rutina de ejercicio concentrado. Luego, aprenda algo. Escúchese un buen podcast en plenitud con Julián Alberto y Vita. Léase un libro, escuche un audiolibro, vea un video, un documental, 20 minutos y luego medite. Así que te cuento 3, pero la principal es esa. Tengan una victoria en su cuerpo, tengan una victoria en la forma de alimentarse conscientemente, moverse activamente y descansar suficientemente. Esa actividad intencional creo que tiene que ver mucho con ello, más allá de las circunstancias. Si además pueden estar constantemente aprendiendo algo y luego meditan, se concentran, y ahí sigo yo, dispensan sus meditaciones generativas, yo creo que ampliamos mucho ese porcentaje. Lo podía parar de escucharte y recordar en un momento en el que, para mí, definitivamente un momento de felicidad, y una de las formas que gestiono mi felicidad es con la lectura. Sí, tú sí. Hubo una época en la que me desconecté de la lectura, tenía un bloqueo lector que llaman. Sí. Y paralelamente estaba sucediendo una insatisfacción en mí, estaba sintiendo alta insatisfacción, no recuerdo la causa de aquella insatisfacción, pero sí recuerdo que un sábado, en estado de insatisfacción, dije, voy a leer. Y cogí un libro y era el libro perfecto para salir de ese estado de insatisfacción. Entonces como que también dije, 20 minuticos de lectura me acaban de salvar el resto de mi estado emocional. Porque tu sistema neurobiológico y todo tu sistema del ser tuyo, tu identidad, experimenta placer en la lectura, en el conocimiento. Entonces fíjate que por alguna saturación o por alguna cosa que hubiese sucedido, un bloqueo, estabas desconectado de una fuente de placer, una fuente que te entrega química de bienestar. Y cuando la retomaste 20 minutos, sentiste... Y la información que recibí, o sea, como que lo que había también en ese momento, y wow, esto me sirve para este momento de mi vida. Entonces, aquello que hacemos intencionalmente por nuestra felicidad,
es aquello que también nos sirve para gestionar nuestra infelicidad, llamémoslo así. Sí. Cuando estemos mal, cuando estemos bajitos de nota, cuando estemos tristes, cuando estemos infelices, cuando tengamos insatisfacción, haz eso que haces para gestionar tu felicidad. Sí, es buenísimo. Nosotros lo llamamos cuando pierdas el estado. Sí. En el máster, en las tradiciones de formación de técnicas de conciencia y transformación humana, ¿perdiste el estado? ¿Perdí mi estado? Ok, tienes un menú de actividades intencionales, ve y hazlo. En ese sentido, te lo juro que el agua, nadar, las inmersiones son supremamente relajantes y es para estados separados. La natación o una buena ducha es un estado separado, es un shock y te separa de ese estado de incertidumbre, de insatisfacción, de no plenitud, de esa sensación de no felicidad. Y las inmersiones en agua, la natación, una buena ducha, son una cosa muy bacana para generar estados separados y pueden contar como actividades intencionales. Agüita fría, sí señor. Bien rico, perfecto. Willy, en el tercer elemento del triángulo de la plenitud, he propuesto lo siguiente. El triángulo de la plenitud está asociado a salud mental, salud emocional, salud física, salud espiritual. Que sé que en nuestra narrativa también hablamos de energía mental, energía emocional, energía física y energía espiritual. ¿Qué podrías entender tú, primero tu perspectiva de a qué asocias con paz interior y cómo gestionas tu paz interior? Y si tiene que ver algo con estos elementos que yo propongo y que hacen referencia a la paz interior. Sí, seguro que sí, Juli. La frase es la que me gobierna, la que he elegido y tiene que ver con el anterior. Nunca estarás tan en paz como cuando te encuentres agradecido. Fíjate que si la gratitud es sustancia base de la felicidad, la consecuencia de la gratitud es la paz. Y me gusta mucho que esté ahí entonces como arista en el triángulo de la plenitud. Y la paz, yo la asocio a un estado de serenidad. Serenidad es la palabra, es un valor, es algo que elegí en mi vida. Serenidad. Y lo elijo. Y siento paz. Y el tatuaje que me hice, que es el único que además es el tatuaje de mi marca, tiene que ver con un símbolo que es un punto y coma. No es un punto final. Alrededor del signo de admiración ortográfico, no admiración sino ese signo de ortografía, el punto y coma, es un para, detente, haz una pausa. No es un punto final, es un punto y coma en tu vida. Para, detente, serenidad. Observa, quédate quieto. Ve a tu corazón y surge en tu yo superior, en una conciencia superior. Entonces, para mí, paz es consecuencia de la gratitud. Nunca estarás tan en paz como cuando te encuentres agradecido, y el efecto de ella misma se expresa en serenidad. Eso no nos exime, Juli, de ser inquebrantables o invulnerables o imperturbables. Me parece que la serenidad me da el permiso de ser vulnerable, pero ahora ya no resisto esa vulnerabilidad, de experimentar quiebres, pero ya no los juzgo, ya no los niego, los recibo y en esa serenidad los puedo transformar. Puedo estar en un estado muy difícil de mi vida, en mis relaciones, en mi economía, en mi salud, y aún así, desde la serenidad, los trasciendo mejor. ¿Cómo puede ser posible que estés en paz en medio de esto que te está sucediendo? ¿Es que no ves lo que está sucediendo? Si no estoy en paz, ¿cómo lo puedo transformar? Necesito recibirlo, necesito aceptarlo para poderlo transformar. Eso es paz. Inalterable. Ajá. Inalterable. Sí, y es coherente con ese observador consciente. Si esta es la condición, ¿cómo respondo desde mis condiciones? ¿En qué condición respondo a esa circunstancia? Respondo a esa circunstancia. Willy, qué nota. Gracias por compartirnos cómo vives tú tu plenitud desde esta propuesta que tenemos y que, como lo sabemos, no hay verdades absolutas. Así es. No hay verdades absolutas, hay tantos caminos para llegar a un destino, y cada que tengamos la posibilidad de tener conversaciones, y con lo que vamos a seguir conversando en este podcast, y empezar con esta muy buena conversación de qué significa vivir en plenitud para una persona como tú, que se comparte desde el propósito todos los días.